esa estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quiero salvarme. Solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían con gozo y alegría. Entran al palacio real. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Hola, buenas noches. Qué gusto encontrarnos de nuevo por la misericordia divina este día martes 20 de enero del año 2026 en nuestro querido espacio bíblico vía Zoom y para dar continuidad al estudio de los milagros de Jesús. Vamos, como todas las sesiones, a comenzar como es debido, dándole gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y te invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad, y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos como todas las sesiones con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que nos tienen la misericordia de estar entre nosotros y nos ayudan a agudizar nuestros sentidos para entender mejor la palabra de Dios. Agradecemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios Padre y de Dios Hijo, desciende sobre nosotros con toda su fuerza y nos acompaña.
Entonces, no podemos tener mejor compañía además de la tuya y de la de nuestros compañeros y la mía propia para seguir conociendo la la tarea que nos tiene embebidos al de estudiar los milagros de Jesús. Pero tenemos una intención particular. Toda esta semana estamos pidiendo por la unificación de las iglesias cristianas y hoy queremos seguir hablando sobre el tema, la esperanza de que así como Jesús de Nazaret fundó su única santa iglesia cristiana católica apostólica y de ahí, con el paso del tiempo, se ha ido fraccionando y dando surgimiento a muchísimas iglesias más. Tenemos la esperanza de que por el poder del Espíritu Santo y antes del tiempo de la parucía podamos estar unidos todos de nueva cuenta en torno a la mesa que el Señor dispuso para todos nosotros. Por esa razón, por esa razón, esta noche abrimos nuestra sesión con un cántico inspirado en el Salmo número 45 de la nomenclatura hebrea, que se titula Epitalamio real. La palabra epitalamio significa una gran boda, una gran sesión para unir el amor y celebrarse. Y este salmo es muy interesante porque nos habla que así como estamos nosotros pugnando porque se reunifique la iglesia, en aquellos tiempos, cuando fue escrito este salmo, eh, parece ser que se inspiraron en la historia del rey Salomón y de la reina de Saba, la reina que era muy inteligente, pero que en búsqueda de mayor sabiduría decidió en un momento determinado ir en búsqueda del rey Salomón, porque tenía ella muchas inquietudes y había llegado hasta ella muchos, eh, muchas historias acerca de la inteligencia y de la forma en que actuaba el rey Salomón. Esta reina de Saba, para que nos ubiquemos, se presume viene de ascendencia etíope, o sea, ya dentro del actual continente africano. Pero hay otra narrativa que la sitúa en otro punto indeterminado. La cuestión está en que decidida a eh, engrosar su conocimiento y poder, hasta entre comillas, retar al famoso rey Salomón, llega a verle y llega con una caravana impresionante de dromedarios, de camellos, muchísima gente que venía acompañándola, y en esa carga que traían en sus camellos y en sus bestias de carga, traían grandes regalos para el rey Salomón. Por eso se menciona en el cántico el oro de Ofir. Ofir era una población situada en la parte suroeste de la península arábiga. Eh, y entonces era muy apreciado ese oro. En muchos momentos el ceremonial nos habla de Ofir como algo sobresaliente, como algo impresionante. Bueno, pues entonces, perdón, estoy tratando de silenciar. Bueno, le vamos a pedir, eh, y ahí está silenciado.
Perdonen, aparentemente hay inestabilidad en la... ¿Eh? Ok, vamos a... Ok, perdón. Vamos a regresar a las imágenes si es posible, porque hay inestabilidad en en la señal de internet aquí en la zona. Les pido por favor un poco de calma. Bueno, estábamos hablando de esta reina de Saba, que dentro de la historia se le conoce con el nombre de Balquis a esta reina. Bueno, debo decirte de entrada algo importante, que esta reina también está citada en el Corán, en el libro de los eh, seguidores del Islam. Entonces, esta reina tiene nexos tanto en el islamismo como también en el judaísmo y como consecuencia en el cristianismo. Y lo importante de este acontecimiento es que gracias a su iniciativa de ir a buscar al rey Salomón, no solamente quedó disipadas las dudas que ella tenía, sino que quedó altamente impresionada de la sabiduría y la toma de decisiones que Salomón hacía. Obviamente, Salomón, hijo del rey David, pues estaba anclado a Jesús, pero más que a Jesús, porque todavía no venía a este mundo, anclado a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros. Bueno, el punto está en que además de que fue gratamente sorprendida la reina de Saba por esta inteligencia de Salomón, además quedó prendada de él como consecuencia de este enamoramiento que se dio entre ellos. eh, Tuvieron una unidad eh, como pareja que desembocó en un heredero, que este heredero tuvo el nombre de Menelik. Menelik primero llegó a ser rey también en Saba. Pero entonces ya por la consecuencia de la formación que se acrecentó en esta Balquis, en la reina de Saba, obviamente el concepto de religiosidad en Manelek ya estaba influido por el judaísmo y por Yahvé. Entonces, pudiéramos decir que gracias a esta reina de Saba y a su curiosidad, sin saber, dio oportunidad a que a través de esa unión se pudiera propagar, este, se pudiera propagar el judaísmo y el conocimiento de Yahvé a tierras africanas. Por lo mismo, fue cobrando mucha relevancia la influencia de Dios en esta otra región del globo terráqueo. Eso pues es una prueba de que la palabra de Dios iba a llegar y va a llegar hasta los confines de la tierra. Entonces ya pensemos que esto que sucedió en Jerusalén, pues se fue extendiendo hasta África. Entonces es bastante loable. Y debo decirte también que los salmos, para que te ubiques, fueron escritos entre los años más o menos 1000 y el año 250 antes de que llegara Jesús enviado por el Padre a este mundo. Y que posteriormente,
ya con Jesús en su ministerio público, Jesús mismo tuvo referencias en sus testimonios, en sus mensajes a la población acerca de la reina de Saba y la pone como ejemplo que ella va a ser modelo para todos los reyes y para todos los grandes imperios. En una manera sutil nos dio a entender Jesús que gracias a reconocer la sabiduría de Salomón, la reina de Saba tuvo una mejor actuación y siguió por el camino del bien y la pone como ejemplo eh, para muchos emperadores, gente poderosa, actualmente diríamos presidentes, primeros ministros, para gente con poder, como una invitación para que sigan la sabiduría y la confianza en la palabra de Dios, porque de Él viene toda la sabiduría y solamente con Él podemos llegar a todas partes y actuar en forma correcta. Bueno, pues esta es la historia de este cántico inspirado en el Salmo 45. Debo decirte dos cosas. En primer lugar, la tradición, no tenemos ninguna forma de comprobarla, pero se dice que hay una posibilidad que en esta región de Etiopía, en donde Balquis y después su hijo Manelec I reinaron, es probable que ahí haya podido terminar los vestigios del Arca de la Alianza. Repito, es probable. No tenemos una evidencia total y eso es lo que nos dice la tradición. Y lo otro que te quiero decir, y tiene más importancia todavía, es que este salmo, ya pasado el tiempo de de la llegada de Jesús a este mundo, fue interpretado de acuerdo a las profecías de Isaías y entonces quedó este salmo número 43 como un vestigio de las bodas de el Cordero con su iglesia, en este caso Jesús y toda su iglesia. Entonces, pues eso es ya como lo tenemos, pudiéramos decir, actualizado dentro de la liturgia, pero repito, su contenido inicial, su idea inicial fue para dar narración a ese acontecimiento de la visita de la reina de Saba a Salomón. Bueno, pues dicho lo anterior, entonces quiero nada más terminar con que esta es una prueba de la posibilidad de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y que en esta noche vamos a estar hablando un poco más acerca de esta misión que desde el momento de nuestro bautismo tenemos todos nosotros. Por lo tanto, hoy, esta noche, vamos a ver dos milagros, dos signos de poder que únicamente los cita cada uno de ellos un solo evangelista. Vamos a comenzar con la curación de dos ciegos que cita Mateo en su capítulo 9 y en los versículos del 27 al 31. Y al decir que es propio de Mateo, es por una razón. Sabemos que los evangelistas sinópticos, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, en cierta manera, por vasos comunicantes, nos citan de una forma u otra, prácticamente casi todos, las obras de poder, los signos de poder de Jesús, de Jesús. Pero en el caso de los dos ciegos, el origen de esta narrativa parte de Mateo. Entonces, para los que quieran seguirme,
a través de la Biblia, ya les dije, está hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 27. Para los que quieran seguirme a través del libro de los milagros de Jesús, de, del, del exégeta Salvador Carrillo Alday, les puedo decir que voy a partir de la página 148. Entonces, de acuerdo a esta lámina que tenemos, estaríamos esta noche hablando de los milagros de cada evangelista. Ya dejamos atrás la actividad taumatúrgica, la generalidad, el inventario de los 34 milagros que nos citan los evangelistas sinópticos, y esta noche entramos a parte del apartado 3 para ver milagros específicos de cada evangelista. Esta noche comenzamos con Mateo. Quiero decirte que para el Evangelio de Mateo, para la buena nueva de Mateo, pudiéramos decir, existen dos momentos importantísimos. Uno, que es cuando él, dentro de su apartado de la predicación del reino de los cielos, nos va a hablar del sermón de la montaña. Después de hablar del sermón de la montaña, que conocemos también como el sermón de las bienaventuranzas, vamos a pasar, en el caso de Mateo, a un discurso que da un discurso narrativo, un discurso que dentro del apartado de su evangelio, de la predicación del reino de los cielos, nos pone, además del discurso, nos pone una selección de 10 signos de poder. Recordemos que en el caso de Mateo es un evangelista muy cuidadoso en, con el soporte acostumbrado dentro del judaísmo, explicarnos el reino de Dios, el reino de los cielos, como él lo cita, que fue la única tarea que Jesús de Nazaret tuvo por encargo de su Padre, de llegar a este mundo para enseñarnos el reino de los cielos, para enseñarnos a vivir el reino de los cielos desde esta tierra, para enseñarnos a que como consecuencia de esas vivencias y gracias a la resurrección gloriosa de Jesús, podemos optar, podemos decidir por llegar al reino de los cielos eterno, que esa decisión depende de tu actuación por dos cosas, porque a pesar de que fuimos creados por el poder de la mano de Dios y del Espíritu Santo, a imagen y semejanza de Dios y por supuesto de Jesús, el unigénito de Dios Padre, estamos dotados de dos características fundamentales. La primera es inteligencia, y gracias a esa inteligencia podemos nosotros no solamente eh, saber lo que nos obliga la ley natural para vivir bien, sino que conocemos el decálogo y conocemos el decálogo de los 10 mandamientos que Moisés recibió en el Sinaí, y conocemos el 11º mandamiento, que es la tarea que Jesús nos dejó de amar a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros. Entonces, ese poder de decisión que tú tienes gracias a tu inteligencia, lo conocemos como libre albedrío. Entonces tú siempre estarás marchando en la vida, de un lado teniendo al bien, de otro lado teniendo al mal. Y tú eres el que vas a decidir por qué vía escoges. No puedes mantenerte, pudiéramos decir, estático, no puedes mantenerte ajeno, porque recuerda que si alguna de las personas vomita, repele, eh, no le importa para nada a Dios, es la tibieza.
Por lo tanto, el hecho de decir, ay, pues vivo por vivir y pues ya a ver qué sucede, no es válido. No se puede andar así en este mundo. Tienes que optar por qué camino tomas. Bueno, pues entonces dicho todo esto, podemos entender que este Mateo en el soporte entre esos dos momentos del Sermón de la Montaña y el discurso apostólico de Jesús a sus 12 discípulos que se convirtieron en las 12 columnas y que de esas 12 columnas va a sobresalir la roca que va a ser Simón Pedro, vamos a ver cómo se mueve este episodio de la curación de los dos ciegos. Para esto te quiero dar una narrativa, más o menos como dice el Evangelio de Mateo, y te voy a decir, escucha, dice así, cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos. Dices tú, ¿de dónde está hablando? ¿De dónde se está yendo Jesús? Mateo lo está situando en Cafarnaún, en el sitio en donde estuvo la casa de Simón Pedro, en el mismo lugar en que también su hermano Andrés vivía, en esa aldea de pescadores, en donde este Jesús estuvo como punto logístico cuando estuvo predicando por toda la Galilea y se distinguió porque el principio de su predicación se desarrolla en esta zona. Entonces ya tenemos una ubicación. Cuando dijimos, cuando se iba de allí, ya sabemos que es Cafarnaún y ya sabemos que le siguieron dos ciegos, gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer eso? Y ellos le dicen, sí, Señor, me vuelvo a detener. Estamos viendo que estos dos ciegos, Mateo nos cita, que le van gritando, algo parecido al episodio que vimos de la curación de un ciego, que ya la conocemos, es el mismo grito. Entonces, en la narrativa de los evangelistas sinópticos vamos a encontrar, no uno, vamos a encontrar tres distintos episodios de ciegos parecidos entre sí. Y esto puede tener una explicación. Eh, te, quiero, te quiero ubicar. Jesús de Nazaret murió en el año 30. La aparición del primer evangelio, que fue el de Marcos, data del año 64. La aparición del Evangelio de Mateo data del año 80, la de Lucas aproximadamente por el 85 y el Evangelio de Juan entre el 90 y el 95. ¿Cuántos años han pasado entre el año 30 y estas apariciones de los Evangelios? Entonces, piensa, ¿qué sucedió en ese tiempo? Todo lo que la gente fue conociendo de los discursos de Jesús, de sus obras de poder, ¿en dónde quedaron? ¿Cómo quedaron? Y pues hay dos vías. Una, que no faltó alguien que tomara algunas anotaciones o que pusiera por escrito algunos episodios acerca de la vida de Jesús, lo que ellos llegaron a apreciar. Pero primordialmente lo que fue cobrando vigencia fue la tradición, esa pasar de boca en boca lo que se fue conociendo acerca de la vida del Maestro, de la vida de Jesús de Nazaret. Y de estos dos vías, de estas dos bases de datos, surgieron esos vasos comunicantes de información entre los propios evangelistas. Por lo mismo, el Espíritu Santo guió a los evangelistas
y encontramos similitudes en lo sustancial, pero recordemos que el Espíritu Santo les dio a cada uno de ellos la, la clave de lo que quería que hicieran sobresalir. Y por esa razón encontramos en muchos momentos diferencias o complementos de un evangelista a otro. Y en esta noche vamos también a involucrar al evangelista Juan, pero recordemos que el evangelista Juan se maneja aparte, él no comparte, pudiéramos decir, la narrativa, la redacción de los sinópticos. Él es más profundo, más teológico, y esta noche vamos a hablar un poco de él. Pero entonces, por esto que te explico, podemos entender, punto número uno, el que al estar estos dos ciegos invocando a Jesús como hijo de David, ten compasión de nosotros, nos está dando una clave importante. ¿Qué pasa? Reflexiona cuando Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén es recibido por los sencillos, por los humildes, por la gente del pueblo, cuando lo ven que entra montado en un pollino, hijo de asna. ¿Qué le empiezan a decir? Aleluya, aleluya, hosana al rey, al hijo de David. Entonces, con esas expresiones nos dan a entender que conocen los salmos, que conocen las profecías y que saben que el Mesías esperado está entrando ahí a Jerusalén. Por supuesto, no todo mundo pensaba así y por esa razón se aprovecharon las autoridades religiosas judías para desconocer a Jesús ni como Mesías ni como hijo de Dios. Y sabemos que tristemente, pues esto acabó propiciando su crucifixión y muerte, eh, confabulados con las autoridades romanas. Pero bueno, lo importante de este comentario ahorita es que estos dos ciegos están manifestando que a pesar de su ceguera, conocen la conocen los escritos sagrados, que a pesar de que no ven, saben que el Mesías tenía que llegar y la imploración que le hacen es un reconocimiento a su estrato como Mesías. Y entonces, aquí otro punto importante, llegan a la casa de quién? Probablemente a la casa de Simón Pedro, donde se hospedaba este Jesús. Y Jesús, sin más ni más, les suelta, ¿creéis que puedo hacer eso? Tú dirías, ¿qué van a creer? ¿Y de qué hablan? De qué están hablando? Y la respuesta de los ciegos, sí, Señor. Aquí nos da otro punto importante. ¿Quién usa la palabra Señor? Alguien que reconoce que está frente al Mesías, alguien que sabe que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Nosotros lo sabemos, pero pues aquí estos ciegos los está situando Mateo en tiempos, eh, en su narración, antes de que Jesús fuera glorificado, pero en su narrativa lo pone este Mateo. Conocen y reconocen la mesianidad de Jesús. Entonces, tanto la pregunta de Jesús como la respuesta de los dos ciegos tienen un factor común, el mesianismo de Jesús. O sea, el reconocimiento del mesianismo de Jesús. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, mirad que nadie lo sepa. Esta expresión me llama la atención, mirad que nadie lo sepa. O sea, unos ciegos que ahora ven, reciben, eh, reciben el mandato o la petición, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Otro de los puntos esenciales de esta narrativa, de este signo, es que
después de que tanto Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacerlo? Y ellos responden, sí, Señor. Solo hasta que Jesús les pone sus manos en sus ojos, entendemos de qué estaban hablando. Pero el elemento fundamental que es evidente es fe. Así como este Jesús, cuando fue la curación a distancia del siervo del centurión, que diciéndole que no era digno de que entrara en su casa, y Jesús les comenta a la muchedumbre, en todo Israel no he encontrado a nadie con una fe más grande que la de este centurión. Aquí nos está dando Jesús otra evidencia de una fe impresionante de estos dos ciegos. Y te imaginas, dices, ¿qué lección nos está dando? Que dos ciegos, gentes privadas de la posibilidad de un sentido por el cual sabemos que además del oído, los ojos, la vista, son el otro canal por el cual a nosotros llega el aprendizaje. Entonces, estos ciegos privados de parte de esa capacidad de poder entender la, a Jesús, sin embargo, tienen una fe maravillosa en Él, una fe que solamente puedes sustentarla tú cuando sabes que tienes enfrente de ti al Mesías, a ese Mesías esperado y anunciado en las Sagradas Escrituras, principalmente aquí por Isaías. Pero al decir de Isaías, su escrito que hace referencia a esto, es más o menos como de 400 años antes de que llegara Jesús a este mundo y ya se hablaba de estos momentos que se iban a vivir. Por lo tanto, recuerda tú que este Jesús, además de que siempre imploró la bendición de su Padre para efectuar la voluntad de su Padre, esto nos da la claridad de que Jesús es el conducto, Jesús es la vía, pero que el que está dando toda la sanación y toda la salvación es Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y por esa razón en todos sus signos de poder o milagros, como lo conocemos, siempre vemos que hay dos elementos que demanda esta acción. En primer lugar, la bendición del Padre, por lo cual Jesús siempre la va a implorar. Y la segunda, la fe del necesitado de su misericordia. Y esa fe puede venir de dos vías. En primer lugar, de tener fe en la acción que se está pidiendo, en que tú digas, por decirte algo, ay, quiero ver, y que tú sepas que puedes tener de parte de Jesús la capacidad de que te sane y que veas. Pero hay algo más profundo, que tengas fe no solamente en su acción esperada, sino fe en la persona de Jesús. En este caso, estos ciegos nos están hablando de este segundo momento, que tenían fe tanto en la acción sanadora de Jesús, como tenían fe en que en la forma en que se dirigieron a Jesús, entonces lo están reconociendo como Mesías, están reconociendo su grandeza como el unigénito de Dios Padre. Entonces, esos son elementos importantísimos en este signo de poder. Entonces, este milagro tiene un paralelo también en el propio Mateo, pero en el capítulo 20, entre los versículos 29 y 34, por si quieres verlo, en donde hay también dos ciegos con la misma aclamación hacia Jesús y al mismo gesto sanador. Jesús toca sus ojos, la virtud curativa brota de la palabra eficaz de Jesús, unida a su contacto corporal, físico. Pero dices tú, ¿por qué en el propio Mateo se encuentran dos diferentes narraciones de ciegos? Bueno, la explicación es la siguiente. En primer lugar,
repito que este Mateo fue muy escrupuloso en soportar con, eh, con obras de poder y con palabras el apartado, los 6 apartados que él, los 7, perdón, apartados que él en que dividió su evangelio. Aquí estamos hablando de la predicación del reino de los cielos. La otra narrativa de este Mateo va a ser ya en, la, en el último episodio de su narrativa, cuando nos habla de la esperanza escatológica del reino de los cielos. Entonces, son dos diferentes momentos y por eso distingue dos acciones parecidas. Son otra pareja de ciegos, pero lógico, muchos dirían, ¿para qué citar 2 veces milagros de ciegos? Pues ya te dije por qué. Porque en uno nos está introduciendo en la predicación del reino de los cielos. En el otro, en la conclusión de la tarea de Jesús en este mundo, poco antes ya de su sacrificio en el de la entrega de su vida por la remisión del pecado. Por eso Mateo tiene dos. Además, este Mateo, dentro de su habilidad, él, recordemos que él pone todo esto para que los judíos lo entiendan. Entonces, por eso en este segmento únicamente mete 10 signos de poder. ¿Por qué? Porque el número 10 dentro del judaísmo es sinónimo de elección. Por eso tenemos que Moisés recibe el decálogo. Son 10 mandamientos, más que mandamientos, son 10 exhortaciones a vivir correctamente, y entonces tú eliges dentro de esas exhortaciones cuáles haces propias. Lo que decíamos, que no puedes marchar sin sin ninguna decisión de qué lado te vas a mover dentro de este peregrinar que es la propia vida. Bueno, pues ahora quiero decirte que otro elemento importante que tenemos que distinguir es que estos ciegos que siguieron a Jesús son conscientes de su ceguera como hombres, pero manifiestan el interés de acrecentar su fe y de acrecentar la esperanza de ser sanados. Se diría que van dando seguimiento a Jesús Maestro y que ellos, gracias a poder ver, van a pasar a ser discípulos de Él. Pero de hecho, aún estando ciegos, eran discípulos del Maestro. Si no, no hubieran podido reconocer el que era Él el Mesías y su capacidad sanadora. Y por eso gritaban. Es una forma de decir, el gritar independientemente de la acción, de subir el volumen para hacerte dar a escuchar, significa el gritar, el reconocer, el admitir, el hacer propio algo. Entonces, cuando escuchamos en los evangelios gritaban, pensemos que no solamente significa subir el tono de la voz, sino la creencia que tienes en algo. Eso es un grito. Bueno, pues entonces este título popular dado al Mesías lo hacen propio estos ciegos. Y con frecuencia en el Nuevo Testamento, desde los propios evangelios hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, a Jesús se le da el título de Mesías, que él admite solo discretamente. ¿Por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que él era el Mesías, por supuesto, pero él sabía que dentro del judaísmo, dentro de las esperanzas judías, ellos pensaban en un Mesías de corte humano, de alguien poderoso que viniera a cobrar venganza, pudiéramos decir, a cobrar de acuerdo a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, a cobrar con acciones de poder, someter
a todas esas naciones que habían privado al judaísmo de su libertad. Entonces, sabedor Jesús de que eso era lo que entendían la mayoría de los judíos, no quería desequilibrar desde estos principios de su predicación el dar a conocer que él era el Mesías. Y por esa razón, lo que les pide a estos ciegos no es tanto que no digan que fueron curados, porque era evidente. Si tú a una persona que conoces por ciego de repente ves que ve, pues no hay necesidad de que te diga, me curaron y ahora veo, lo estás viendo tú. Pero lo que Jesús les pedía era que no divulgaran que él era el Mesías esperado. Y estos ciegos es con lo que pudiéramos decir es la carta de presentación para dirigirse a Jesús. Pero pues vemos que en la narrativa de Mateo nos dicen que por esa razón Jesús optó por usar la denominación de hijo de hombre para no mover el tapete de tantas eh, hilos sensibles que pudieran poner más en riesgo en el temprano momento de su evangelización. Recordemos que el ministerio público de Jesús va del otoño del año 27 a más o menos el mes nuestro de abril del año 29. Entonces, Jesús, en esta parte que nos cita Mateo, probablemente está en los comienzos del año 28. Entonces, no quería crear la desestabilidad que tarde que temprano se produjo. Otra cosa que te quiero dar a conocer es que este milagro, este signo de poder, no con los mismos datos, pero también el evangelista Lucas nos lo va a citar. Y hay un detalle interesante en el caso de este Lucas, porque él lo ubica dentro del ministerio público de Jesús, a diferencia de Mateo, que lo pone en los comienzos de su ministerio público. Este Lucas lo pone más adelante. Lucas, dentro de su sensibilidad como evangelista, él, una de sus particularidades es que los otros dos evangelistas sinópticos, Mateo y Marcos, nos dicen que este Jesús varias ocasiones acudió a Jerusalén por las fiestas anuales que tenían en el templo. Recordemos que los judíos tenían tres grandes fiestas en el año, en el cual se sugería la presencia del creyente en Yahvé Dios en el templo de Jerusalén. Y estas eran la Pascua, era la fiesta de las tiendas y era también el día de la expiación, esas tres grandes fiestas. Por lo tanto, dentro de los judíos piadosos había quienes tenían las posibilidades económicas para asistir en tres diferentes ocasiones a estos eventos. Imagínate algo similar como si yo te dijera a ti, oye, no importa si vives en Yucatán o en Chihuahua, es importante que tú conozcas la Basílica de Guadalupe. Y probablemente dentro de tus deseos lo tengas presente y Dios permita que lo puedas realizar. Pues imagínate algo así, que te dijeran, oye, necesitamos que te apersones en la Basílica de Guadalupe tres veces en el año, ¿eh? En tres diferentes festividades. Entonces, no cualquiera lo podía hacer. Sin embargo, sabemos que dentro de, de las tradiciones y la forma de vida de Jesús, de cuando era todavía dependiente de José y de María, vemos que tenían la costumbre de acudir cuando menos una vez al año a las fiestas de la Pascua, esas fiestas grandiosas que reunían allí en Jerusalén a miles de judíos y a miles de prosélitos. Al decir prosélitos, recuerda que esa palabra significa gente que aún sin no ser judía, simpatizan
con la religiosidad y costumbre de ellos. Entonces, eso que te quede muy grabado, porque hablamos de judíos y de prosélitos. Y dentro de tanta gente que llegaba a las fiestas de la Pascua, de diferentes naciones, de diferentes partes del mundo, había muchos prosélitos y otros no, otros que iban, pudiéramos decir, a turistear, a conocer ahí el templo de Jerusalén. Bueno, pues todo esto que ya me estoy saliendo del tema, se me van las cabras al monte. En el caso de este Lucas, dentro de su evangelio, pone que Jesús únicamente una vez va a ir a Jerusalén. Por esa razón, este Lucas pone la subida a Jerusalén y mucho de la narrativa dentro de su evangelio lleva esa secuencia que Jesús va subiendo por única vez a Jerusalén para entregar su vida por, eh, porque su Padre dentro de su voluntad le pide que así sea y Jesús obediente, eh, atento a cumplir la voluntad del Padre, así lo va a hacer. Entonces, para que tú veas que en este caso de la curación de los dos ciegos, lo que encontramos entre los propios sinópticos son diferencias de acomodo dentro del ministerio público de Jesús, mas no del hecho, mas no del fondo, mas no del mensaje. Entonces, para ti que tienes la oportunidad, después de 21 siglos, de estudiar estos evangelios, pues es interesante que conozcamos que de acuerdo al mensaje recibido de parte del Espíritu Santo, cada uno de estos sinópticos lo van colocando en el lugar que piensan apropiado con las palabras que ellos creen correctas y que su mensaje lo vamos a percibir con diferencias leves, pero con una profundidad sustancial. Entonces, eso es lo importante que sepamos de estas diferencias o complementaciones de estos momentos en estos milagros. Bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar a otro milagro, a otro signo de poder exclusivo de otro de los evangelistas y me quiero remitir aquí a la pesca milagrosa que nos va a citar este Lucas y que también, estoy aquí buscando en donde tengo mi lámina, y que también nos va a citar Juan, Juan el teólogo. Ahí es en donde va a aparecer esta noche este Juan entre nosotros. Bueno, pues entonces, si quieres seguirme en la Biblia, vamos a hacer comentarios acerca del capítulo 5 de Lucas, entre sus versículos 1 y 11, concretamente a la narrativa del signo de poder del milagro de la pesca milagrosa. Y después vamos a relacionar este mismo milagro con Juan, con el teólogo Juan. Bueno, en el caso de Lucas, vemos que Lucas es el único de los sinópticos, de los evangelistas sinópticos, que narra la pesca milagrosa, esta escena que reemplaza el relato de la vocación de los 4 primeros discípulos, contada por los evangelistas Mateo y Marcos. Ellos lo ponen, no citan esta pesca milagrosa como Lucas lo hace dentro de las primeras narraciones de la vida pública de Jesús. Aquí nos está dando un mensaje de entrada Lucas, que Lucas lo ve como parte fundamental en la selección y en la afirmación para los primeros discípulos de la grandeza de Jesús. Y por esa razón lo incluye dentro de los comienzos de la, pudiéramos decir, de la captación, del reclutamiento de Jesús, de tanto de Simón como de su hermano Andrés y de Santiago y del propio Juan, que sabemos
que eran pescadores todos ellos, que sabemos que estaban en Cafarnaúm y que sabemos que lo que antes de que Jesús los llamara, el único vestigio que tenían algunos de ellos era que eran también seguidores de Juan Bautista y que Juan Bautista fue el que les abrió los ojos de decirles, como vimos en el Evangelio de estos días pasados, que decía, ese del que yo les hablé, el Cordero de Dios, es ese, señalando a Jesús. Entonces, pudiéramos decir, Juan Bautista fue el salvoconducto para que tuvieran una referencia acerca de Jesús. Pero ellos, independientemente de esta referencia, y dentro de su oficio de pescadores, ahí es en donde Jesús los aborda y, y les habla. Y producto de esto va a ser el que ellos lleguen a ser sus discípulos. Entonces, en pocas palabras, no nos pone Lucas que la carta de presentación de Jesús haya sido esta pesca milagrosa, pero sí nos la pone en los primeros tiempos en que ellos están conociendo la personalidad de Jesús. Dicho lo anterior, podemos decir que este episodio tiene también un paralelo con Juan el Evangelista. Pero, ¿cuál es la diferencia? En el caso de Lucas, vemos que le está situando en los principios del ministerio público de Jesús. En el caso de Juan, él nos va a poner esta pesca milagrosa después de la glorificación de Jesús, después de su ascensión al cielo para ser glorificado, y que cuando son sus apariciones, una de ellas va a ser en la playa y nos va a dar la narrativa muy similar de lo que Lucas nos va a dar en este acontecimiento. Entonces, vemos dos diferentes tiempos y dos diferentes circunstancias. En el caso de Lucas, reclutamiento y una forma de que sepan con quién están tratando estos primeros discípulos. En el caso de Juan, es el refrendar que ellos tienen la responsabilidad ya dentro de la iglesia que Jesús constituye en ser pescadores de hombres. Entonces no perdamos esta visión. Las dos son válidas, pero vamos viendo una y otra. Entonces, todo esto parece sugerir que tanto Lucas como Juan tienen una fuente común, que ya hablamos, entre el año 30 y el 64 que aparece el primer evangelio, la tradición y los escritos que se tienen, obvio, circularon entre los propios evangelistas, además de que este Juan tiene el privilegio de ser el único de los cuatro evangelistas que acompañó en toda su vida pública al Maestro, a Jesús, que por otra parte, Juan fue uno de los que vivió los momentos trascendentales dentro de este ministerio público. Fue el que estuvo, por citar, en la transfiguración, fue el que también pudo estar en prácticamente los principales milagros y signos de poder de Jesús, empezando por Caná y terminando en la pesca milagrosa, precisamente que él cita en esa aparición, independientemente de que este Juan fue el único que estuvo acompañando, pudiéramos decir, de fondo, en los lugares en que dentro de la pasión de Jesús estuvo, como en el palacio de Caifás, en el de Anás, fue el que estuvo junto con María Santísima, la virginal sierva y protectora de la iglesia, y Madre nuestra por misericordia de Jesús, fue el único que estuvo bajo la cruz, fue el único que nos representa a toda la humanidad ante las palabras de Jesús, de viendo a María, su madre, y decirle, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y nos dice que desde ese momento la protegió, la hizo propia de él. Por esa razón,
este Juan va a tener el privilegio de vivir junto a María en Éfeso cuando hubo amenazas por la integridad corporal de ambos y dejan Jerusalén y se van a Éfeso, y también fue el único que pudo estar hasta los finales de la vida terrena de María. En el caso de Lucas, tuvo la oportunidad de que él estuvo en Éfeso también, que él, dentro de su sensibilidad que tenía, perdón, tanto como médico, como pintor y como gente sensible, tuvo oportunidad de tener comunicación con Juan y con la propia Virgen María. Hasta se dice que hay un fresco, bueno, más que fresco, la palabra correcta sería que hay se me fue ahorita el nombre de de las tablas eh, pintadas, muy comunes en la iglesia ortodoxa. Eh, bueno, en fin, un ícono. Aquí mi asistente ya me corrigió. Los íconos. Este Lucas hizo un ícono sobre la Virgen María. Entonces, hay vasos comunicantes, obvio, entre la narrativa de Lucas y entre la de Juan. Además de que este Lucas tuvo el privilegio de tener contacto directo con Pablo, el apóstol de Cristo, y que también en esa interlocución que tuvo con Pablo, tuvo contacto con Marcos, el evangelista, de nombre Juan Marcos, su nombre correcto, y que ambos estuvieron junto con Pablo en parte de sus viajes de extensión, de sus viajes de llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Pues por todo esto, entendemos estos vasos comunicantes entre estos evangelistas. Pero entonces, conscientes del problema de la crítica literaria, ¿cuál será el mensaje que Lucas ha querido transmitirnos en este milagro, colocándolo al principio de su evangelio? Porque Lucas nos dice, estaba él, Jesús, a orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, Jesús enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Los personajes y elementos que entran en escena son Jesús, la gente de la orilla, las dos barcas con sus respectivos pescadores, que son compañeros. De entre ellos destacan tres: Simón en una barca y en la otra Santiago y Juan. Lucas informa que había dos barcas y que Jesús escogió la de Simón. Este detalle y la secuencia del relato manifiestan que Lucas no solo quiere recordar un acontecimiento, sino comunicar un importante mensaje doctrinal respecto a Simón Pedro. Ha querido enfatizar ya desde el principio de su evangelio la relación personal que Jesús guardará con este futuro apóstol. Quiso subrayar desde el primer momento la misión particular que en la iglesia le sería encomendada al futuro Pedro, a la roca. Esto explica tal vez la anticipación que Lucas ha hecho de esta presentación. Juan también, como lo había anticipado a la primera semana del ministerio de Jesús, cita que el nombre de Pedro será Kefá, en arameo, que significa roca, dado a Simón, hijo de Juan. Aquí luego nos confundimos, Juan, hablamos de Juan el Evangelista, pero Simón Pedro era también hijo, su papá se llamó Juan. Y aquí estamos hablando de la misión que Jesús le va a encomendar para la visión de este Juan. Bueno,
seguimos con este Lucas. Dice, cuando acabó de hablar, Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro. O sea, cuando acabó de hablar hacia la muchedumbre que estaba en la orilla. Entonces le dice a Simón, navega hacia adentro del mar, boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando, o sea, trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciendo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Simón es invitado por Jesús a dejar la orilla, internarse en el mar profundo y lanzar las redes al mar. Inútil tarea, pues ya no era ni hora adecuada para pescar, que agravaba más la situación de que en toda la noche no habían pescado más que probablemente un resfriado, lo único, no habían pescado nada. Simón conocía bien su oficio y a pesar de eso mostró docilidad y obediencia a la orden del Maestro, de Jesús, y en una fe respetuosa lanzó la red y por eso dijo, en tu palabra echaré las redes. Quiero darte nada más como dato curioso para tu conocimiento, así como en hebreo decimos que Jesús era el rabí y para María Magdalena y otros más como una forma de acercamiento más profundo, le decían Rabuní, eso es en hebreo. Si quieres saber cómo se dice esto en griego, te puedo decir que el vocablo que dice maestro es epístales. Y si tú quieres decir un maestro más cercano, más digno de tu admiración y cariño, le dirás didáscalos, nada más para que conozcas una forma de expresión griega. ¿Y esto por qué? Pues porque recordemos que a partir de mm, el año 270, del año más o menos 270 antes de que viniera Jesús, la Biblia judía se tradujo al griego para que pudiera llegar hacia todos los griegos que por la diáspora que siempre ha existido ya no conocían el hebreo. Por eso te ubico en estos vocablos, no por otra cosa. El milagro se produjo, nos regresamos a la barca. Ahora, si todo milagro es signo, en esta la carga es mucho más intensa. Recogieron tal cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. La cantidad de peces aquí, como la abundancia de vino en Caná y la multiplicación de los panes dentro de la soledad del desierto, son signos de la sobreabundancia de los dones mesiánicos que brotan de la ilimitada generosidad divina a través de la acción de Jesús. Para la tarea evangelizadora futura, simbolizada en la abundantísima pesca, se requiere ante todo la presencia de Jesús. Sin Él no es posible llevar a cabo ninguna acción dentro de nuestra iglesia. Pero desde que aquí, antes de que existiera la iglesia, pues obvio, se requiere la presencia de Jesús para poder lograr estas obras de poder. Él es el supremo protagonista, Él es el evangelizador por antonomasia. Luego, es necesaria la colaboración eficaz de los que serán en un futuro sus apóstoles, que antes tienen que ser sus discípulos y que en este caso son los cuatro pescadores que tenemos aquí. Aquí Lucas no nos cita a Andrés, pero suponemos que junto a Simón Pedro siempre estaba su hermano Andrés, así como Santiago siempre está acompañado de Juan y que cada uno estaba en una barca distinta.
Al verlo, Simón Pedro, regresamos a la narración, al ver lo que sucedió, al ver la pesca, cae de rodillas ante Jesús y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro de lo que había visto se apoderó de él y de los que estaban con él, a causa de tantos peces que habían sacado, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón, dirigiéndose a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, esta acción que Lucas nos las pone desde el principio del ministerio público, ahí queda evidente la misión de Pedro. En el caso de Juan, repetimos, es en otros momentos y en el que la pesca milagrosa que él cita es dentro de las apariciones de Jesús. Bueno, pues entonces Simón Pedro juega un papel protagónico. Él tenía fe en Jesús, pero su impresión y estupor llegaron al colmo cuando vio el poder divino en el Maestro y cae a sus rodillas. Pedro cayó en una actitud de profunda adoración, experimentando la distancia abismal que existe entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Simón recibe una doble iluminación. Por una parte, que Jesús es el Señor, en quien está presente Dios, y por otra, que Él es un pobre hombre pecador. Esta doble experiencia es clásica en las narrativas de los profetas de la antigüedad. El doble nombre, Simón Pedro, que es muy frecuente en el Evangelio de Juan, para serte exacto, 17 veces lo cita Juan, esa unión Simón-Pedro, aparece en Lucas solamente aquí, en este momento. Con mucha probabilidad el evangelista tiene en ello intenciones particulares, se refiere a Lucas. Este nombre doble parece hacer la referencia tanto a la condición propia de Simón, pecador como todo hombre, como a su carisma de roca sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Aquí esta enseñanza sigue vigente para todos nosotros. La santa y única iglesia cristiana católica apostólica que fundó Jesús es santa porque Él la fundó, el 3 veces santo, el Hijo del Altísimo. Pero nosotros, comenzando los integrantes de la iglesia, comenzando por el propio sumo pontífice, humano a fin de cuentas, y de ahí hacia abajo cardenales, presbíteros, diáconos, consagrados, laicos, todos sin excepción, todos somos pecadores. Entonces es una circunstancia tan sui generis, tan especial, que una iglesia santa la constituyamos puros pecadores. Claro, somos pecadores que dentro de nuestra vivencia en la iglesia, pues punto número uno, nos reconocemos con tal condición de podredumbre humana, de miseria, porque somos pecadores. En segundo lugar, buscamos un arrepentimiento y una transformación siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús, y imitamos y inspirados en su santidad, quisiéramos tener la bondad, la fortaleza, la santidad, la ausencia de pecado como solamente Él la tuvo. Pero eso no nos quita nuestra condición pecadora, que estamos en este mar bregando por ser mejores, pero a fin de cuentas estamos en ese mar, que ese mar, recordemos que en muchos momentos dentro del Apocalipsis y otros libros, es el mar en donde en el fondo, prevalecen las amenazas del tentador, las amenazas de los enemigos de la iglesia en una forma metafórica, y de ese mar vemos que es donde Jesús provoca que este Simón Pedro sea pescador de gran cantidad de futuros hombres pertenecientes a la Iglesia Cristiana Católica.
apostólica. El temor ante la presencia del divino sobrecogió a Simón, lo mismo que a Santiago y a Juan, nombrados aquí por primera vez en el Evangelio de Lucas. Pero compañeros de Simón, Andrés, repito, curiosamente no lo cita Lucas, pero damos por descontado que estaba en la barca de Simón. La palabra de Jesús, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, se dirige solamente a Simón, a pesar de que Santiago y Juan han sido nombrados. Simón retiene toda la atención de Lucas. Con esto, el evangelista quiere poner de relieve la misión de Simón Pedro. La escena hace recordar el llamamiento que Dios hizo a grandes personajes desde la primera alianza, o sea, desde el Sinaí y antes de todavía del Sinaí, como por ejemplo Moisés, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Elías, todo, toda esa historia de todos esos personajes dentro de la historia de la salvación, en este momento se llegan a ver reflejados en la persona de Simón Pedro. El verbo griego utilizado por Lucas y traducido aquí por serás pescador, originalmente significa, dentro de la expresión griega, significa captura vivos. La idea de la metáfora es que tanto capturar hombres, esto es igual que captura vivos, eso es gana para el reino de Dios, gana adeptos para el reino de Dios. En los relatos paralelos de Mateo y Marcos, la palabra de Jesús está en plural, dirigida a Simón y Andrés, y es naturalmente aplicable a Santiago y a Juan. O sea, ahí encontramos una de las diferencias. Para los otros sinópticos, Jesús se dirige a los cuatro. En el caso de Lucas, Jesús se dirige solo a Simón. Y en el caso de Juan, dentro de la aparición de la pesca milagrosa en la playa, también se dirigirá únicamente a Pedro, a Simón, el futuro Pedro, en que ahí le va a refrendar que será pescador de hombres y también le anunciará, en el caso de Juan, el triste fin que va a tener. Le va a anunciar que aunque él no lo desee, cuando sea grande, será llevado por terceros y ellos harán lo que tengan que hacer aunque él no lo desee. Se estaba refiriendo a Jesús a que con el paso del tiempo dentro de su misión apostólica, este Simón Pedro, la roca que sostiene a la iglesia, iba a terminar sus días también crucificado, con la diferencia que él murió boca abajo por sentirse indigno de tener una muerte similar a la de su maestro ilustre, de nuestro Señor y Mesías. Entonces, la conclusión de esto, tanto en el caso de Lucas como el de Juan, es que llevan a la tierra la barca y dejando todo, lo siguieron. Esto es el punto medular de toda esta enseñanza, de todo este signo de poder, que la conclusión es el que este Simón Pedro y los otros tres discípulos dejen todo, abandonen esa gran pesca que habían sacado, abandonen las barcas, incluso nada más nos citan en los evangelistas sinópticos que Juan y su hermano Santiago le dicen a su padre que se van, que ahí le dejan la barca y todo. En el caso de Andrés y de Pedro no dicen nada, pero el elemento clave aquí es que dejando todo, lo siguieron. Solamente Lucas subraya que lo dejaron todo para seguir a Jesús. En el radicalismo del desprendimiento exigido por la vocación apostólica, Lucas se complacerá en enseñar con frecuencia a lo largo de su evangelio esta descripción para seguir a Jesús con dignidad
hay que dejarlo todo, hay que confiar en Él y en esa confianza abandonar todo por seguirlo. Bueno, pues agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos abren, como vimos en la primera narrativa, los ojos, y te invito a que tú, aunque ves y sigues al Maestro, te invito a que por un minutito cierres tus ojos y escuches. Jesús Maestro, predícanos la palabra de Dios. Háblanos del reino de los cielos. Invítanos a bogar contigo y ordénanos lanzar al agua nuestras redes para pescar. Somos pecadores, pero queremos ser colaboradores tuyos en la gran empresa de salvar al mundo. Dinos, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Bueno, pues yo te agradezco a ti que el tiempo que nos has acompañado y esta noche el estar aquí presente en estas grandes enseñanzas. Deseo para ti y toda tu familia que tengas una semana pródiga de salud, de bienestar, de alegría y sobre todo de mucha paz y que no olvides de en tus oraciones pedir sobre todo esta semana por invitación del Papa León a que estemos unidos todos en sintonía pidiéndole a Dios Padre que se dé ese gran momento en que podamos de nueva cuenta estar todos los cristianos unidos en una sola fe, en una sola religión, en un solo camino, siguiendo a Jesús, llegar al reino de los cielos. Bueno, pues te invito a que si te es posible des una muestra de que estuviste aquí presente y te espero, si Dios lo permite, la próxima semana para seguir continuando estudiando los milagros de Jesús. Te pongo la canción de cierre y deseo que tengas una agradable noche. Gracias de tu presencia. Voy a ver, ahorita como hubo desestabilización del internet, creo que no voy a poder sacarlo el cántico. Voy a hacer el intento, pero no sé si se pueda. Si no se puede, disculpa.
Yo soy el guachico ahora. Fiscal, que no se puede meter tu teléfono, no se podía. No, porque dice Andrés que él terminó con el guachico. No,